Hola, muy buenas, bienvenidos a Manucar 28 Gameplay y aquí estamos en este vampiro de Masquerade de Swansong. Continuamos aquí con Galeb y estamos en el garaje para seguir investigando un poquito pues la muerte de Jason Moore. Vale, aquí teníamos algo interesante, sentir lo invisible. Vamos allá. Sentir lo invisible. Usar llave, no tengo llave, no puedo forzar cerradura. Ah, qué mala suerte, tío. Puede que sea el coche del colega que está aquí abajo. Vale, sentir lo invisible. ¿Puedo hablar contigo? Agent Smith, FBI. Oh, hello, McLean. Vale, el oficial Can I help McLean. you? Just a few questions. Vale, sobre los coches de Moore. Moore had several cars, right? Yeah, I think so. But you better talk to Wyatt about that. Sí, con Wyatt, vale. Sobre el accidente. Your colleague mentioned an accident that happened tonight. Do you know anything about it? Oh, no, not yet. Wyatt told us everything he knows. Sobre el testigo. You ¿Es questioned the Wyatt? caretaker when you arrived? We didn't have to. Wyatt told us everything we needed. He's a real team player. Vale, dejarlo en paz. If you want to find out more, you should talk to, Wyatt. Oh, so you know him too? Sí, que hablemos con Wyatt. Sí. Pues este coche no sé si puede ser de Wyatt o de quién es, pero claro, no puedo. No tengo la llave, tío. Sentir lo invisible. ¿Está movida? Zona segura. Zona segura, leer. Even access to the trash is restricted here. Wyatt, no estás aquí y no he podido acceder otra vez a los cubos de basura. ¿Tanto te cuesta dejar la puerta abierta? Algunos tenemos cosas que hacer. Vale, habíamos visto en el apartamento que se tiró algo por el hueco de la basura. ¿Puede que encontremos aquí algo en el hueco de la basura? Alisa Staff. Puede que aquí abajo, en esta zona, esté el hueco de la basura y encontremos algo, porque había sangre. ¿Puede que hayan tirado la cabeza por ahí? Nada, aquí no hay nada, tío. No sé dónde puede ser lo de la basura. Pero pensé que era aquí, pero no. Nada, aquí no hay nada más. Puede que aquí. Ah, puede que aquí, a ver. Sí, 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 es aquí fijo. Es aquí fijo, vale, 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 vale. Intentar abrir. Puede que sea esta. Intentar abrir, cerrado. Intentar abrir. Intentar abrir. Intentar abrir, vale. Voy a intentar abrir, pero no sé si voy a poder. No, that's impossible. I have to find a way to open it. Vale, ¿y cómo lo abro? Locked. I have to find a way to open it. ¿Cómo lo abro, tío? Porque hay un montón de cosas aquí. No, that's impossible. Can't be forced. I have to find a way to open it. ¿Y esta? Es aquí el interesante. Este debe ser el interesante. Locked. Cerrado, vale. Tenemos que saber cómo abrir esto, tío. Porque había sangre y no sé si puede estar en la cabeza, tío. No sé. Aparte hay sangre aquí. Aquí tiene que haber algo importante, tío. Hay mucha sangre en este. Y aquí en este también tiene que haber algo interesante. Vale. Voy a leer un poquito más sobre esto. A ver qué dijo aquí. Even access to the trash is restricted here. No estás aquí, no he podido acceder otra vez a los cubos de basura. ¿Tanto te cuesta dejar la puerta abierta? Algunos tenemos cosas que hacer, vale. O sea, puede que Wyatt tenga algo para poder abrir esto. Sí, puede que Wyatt... Bueno. Pues nada, hay que hablar con Wyatt, no nos queda otra, tío. Creo que es lo último que nos queda, hablar con Wyatt.
Sí, ¿no? A ver. Sí, ese es Wyatt. Vale. El de seguridad. Hello, Mr. Bizori. You must be mistaken. I'm Smith, Agent Smith. Yeah, sure. ¿Cómo sabe nuestro nombre? Everyone knows who you are. ¿Por qué todo el mundo lo llama Wyatt? Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired Naturaleza a hell of a revelada, reputation vampiro. among our kind. I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. Vale, el vampiro, Who the hell Wyatt. are you? Me? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. A thin blood. Un I sangre spent débil. years hunting them when Quentin King ruled. Un sangre débil. Crepusculares mercurianos. Una raza deteriorada, un portento del fin de los tiempos o un vampiro para un mundo nuevo. En equilibrio, en el punto medio entre la vida y la muerte. La naturaleza cambiante de los crepusculares evoca lástima, envidia y miedo a partes iguales. Como superviviente de décadas de progromos, prejuicios y ostracismo. Creo que esto ya lo leímos. Sí, sangre débil. Sí, sangre débil es un clan. Sí. Sí, ya lo leímos en su tiempo, creo. Vale. Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Vale, ¿quién es Susire? Who created you? His name was Victor, Víctor. but he died last year. Vale, pues está muerto. ¿Se ha declarado al príncipe? Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. I try to help out here and there. I'm Las hoping someone will tradiciones. notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. Vale, las tradiciones. Esto sí que no lo hemos leído. Las 6 tradiciones forman el marco fundamental para el gobierno de los vástagos, aunque se interpretan de formas muy distintas y reciben diversa atención por parte de príncipes y consejos individuales. Son costumbres ancestrales que no desconoce ningún vástago iniciado de la camarilla. E incluso, si así fuera, el desconocimiento no exime de su cumplimiento. That's not very likely, if you ask me. Vale, no lo veo muy probable en mi opinión. Espero que no le funcione. Espero que le funcione. Nunca. Joder, ¿qué preguntó el colega? Ya me acuerdo. Es que corté ahí y ya se me fue la... No tengo que cortar cuando sale eso, tío, porque si no pierdo el hilo. Espero que no le funcione. Vale. That's not very honorable. What? But Estamos todos condenados. Stay the way you are. how can you say that? You're like a god to me. Quit dreaming. Immortality is a curse. Believe me. You should enjoy the fact that you can still stand the sunlight. ¿Qué pinta él aquí? What are you doing here then? I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Vale, cambiamos de tema. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. Hay muchas cosas que preguntarle. Hacerle repasar lo sucedido esta noche. Esa noche. So what happened? I've got no clue. My shift started at 10 p.m., as usual. The 6th floor attendant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. Vale, ¿qué coche? Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. ¿Y quién lo conducía? Did you see who was behind Era el it? deportivo. No, it's got tinted windows. Vale, o sea que I tiene que thought it estar was tintado. Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. Hey,
Were you the one who? You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? Pues sí, la verdad. Cambiamos de tema. ¿Conocías a Moore? What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. Vamos a preguntarle un poco sobre la familia de Moore. Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. Vale, no, que no estaban aquí esta noche. ¿Qué sabe él al respecto? What ¿Qué makes sabe él you al say that? respecto? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen it in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to A school. ver, hay que recordar que está Mr. muerta. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon. Preguntarle por los guardaespaldas, pedir abrir los contenedores. Luego le pedimos que nos abra los contenedores. Preguntarle por el guardaespaldas. Por el Did you see the guardaespaldas. bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. Vale, vamos a ver si nos abre los contenedores. How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... Are you toying with me? No, but the cops already looked. There's nothing there. Open it. Inicio de Mr. confrontación, Missouri, vale. I Averigua qué promise you oculta. won't find anything there. And I can't open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash Vale, anyway? un error permitido, ¿eh? Vale, retórica. Hay que hacer retórica, sí o sí. 100%. Sí, vale. Mi paciencia tiene un límite. Vamos con ello. Focalización del oponente, vale. Sabía yo que iba a hacer focalización. You sure you want to piss me off, Wyatt? No, no, no. Vale, fase Of ganada. course Tenemos not, que ganar Mr. una más, Missouri. ¿eh? That's not at all what I wanted to do. Listen, we're just gonna forget this conversation ever happened. Bueno, Excuse me? You didn't just try Perdona. to corrupt my memories, did you? Oh, ¿En no. serio? I'm Wyatt, so sorry. ¿qué Mr. ocultas, colega? I shouldn't have. I know. Pues sí, hasta el fondo, How colega. can I make it up to you? Me estás haciendo perder el tiempo. Aquí viene tanto retórica. Me dé más respeto del que está mostrando. Sí, 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 sí. Le meto aquí retórica como... ¿Le puedo meter moneditas? Sí, restablezco 2. Vale. Le meto otra vez retórica, tío. Sí, y no me la juego. Le meto retórica y no me la juego. Sí, me la juego. Me da más respeto del que está mostrando. Me está haciendo perder el tiempo. Aquí vienen tantos impedimentos. Vale, vamos con retórica de nuevo. Talento conseguido, elocuente. Qué bueno. Vale, bien, 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 bien. No me la juego, tío. You're taking a big risk by messing with someone like me. I'm sure that's not news to you. Yes. Fase I ganada, know, bien. But it doesn't have to come to that. I meant no disrespect. Obviously. Obviously. So you could open this dumpster for me. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please, don't touch it. Vale, vale, bien, 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 bien. Claro, ahora es un error permitido. Ahora nos da un poco igual, ¿no? Porque ni persuasión puedo, ni psicología tengo. No tengo por qué contestarle. Tiene que darse prisa. I've already wasted enough time with you. I can't just open the door for you like that. I really can't. Really? You've got to understand. Fase perdida, I sí. can't let you see what's inside. No tengo por qué contestarle. I've been sent by the Prince of Boston. Do you really think I owe you anything? That's not what I meant. You talk too much. Open the door. Right away. Vale, bien. Fase ganada, bien. All right, it's open. Vale, toco un Would you rather botoncito, tell me ¿eh? what you're hiding in there? Well,
I cook a little. A guy's gotta survive. I don't have to tell you that. I don't make a whole lot of money here. What do you cook? Oh, a little of everything. But I've got all my stuff in there. And there's some pretty rare ingredients. Rare? Yeah. And kinda illegal, too. Such as? In some recipes, well, I use vials of kindred's blood. Sangre de for Basto. instance. Quiero saber más. Whose blood? Well, it depends on what I can find. Okay, but what have you got right now, exactly? If I tell you, can it stay just between us? You're not fucking going to start again. Okay. Okay, I managed to obtain some of Quentin King's blood. ¿De Quentin King? ¿En serio? Debo estar soñando. Where did you find King's blood? You can find anything on the black market, you know. So you're not sure O sea, it's actually his puede que no blood. sea suya, claro. Yes, it is. I had it tested. And when I ¿Cómo? used it in one of my formulas, the effects were off the charts. It took me a week to come down, and I still don't know if it was real. That guy was something else. One more thing, boss. Don't call me that. I hope we'll meet again, Mr. Missouri. Vale, más 3 de recompensa de diálogo. Vale, habíamos conseguido un talento, ¿no? O un rasgo, no me acuerdo. No, rasgo no hemos conseguido. Hemos conseguido algo. Elocuente, creo. Más 10 de victoria en caso... 10% más de victoria en caso de empate. Vale, esto tenemos 4, ¿eh? Hemos usado 4 veces la retórica. Vale. Amenazante no hemos usado nada. Elocuente. Usar la vida de persuasión aumenta la efectividad. Marionetista. Progreso, usar una dominación. Vale, encanto, ascetismo, cacería controlada, cacería bestial. Vale, vamos bien. Yo creo que vamos a conseguir bastantes puntos, ¿no? Con Galet. Vale. Pues nada, a ver. Aquí había cosillas, ¿eh? Hizo un botoncito el colega. Conseguimos que abriera los contenedores. Que realmente nos interesa mucho. Mira, aquí hay algo. Claro, obviamente. Si pudiéramos conseguir una llave, tío. Para ese coche de atrás. Es que aquí no hay nada. Boom. La llave. Llave del coche del encargado. Llave del coche del encargado del aparcamiento. Una llave que se encontrará en la cabina del encargado del aparcamiento del edificio de Jason Moore. Vale, es el coche de Wyatt. Era lo que yo estaba buscando, colega. Gracias. Vamos a ver qué tienes ahí. Nah, no lo voy a... No lo voy a morder a ese. Tampoco 2 de ansia no es mucho. Vale, usamos llave. ¿Qué tenemos aquí? A ver. There's nothing in it. Son como... Sí, son termos que imagino que estén llenos de sangre. Reloj de sangre débil, artículo recogido. ¿Y esta movida? A ver, este nos da brújula de azimut de Galeb, nos da probabilidad de éxito del aumento del 10% cada caso de empate. El riesgo de focalización del oponente se reduce en un 50% y en un diálogo la sospecha aumenta en 2 por cada punto adicional de focalización. Ah, o sea que va aumentando esta movida. Ah, pero están 2 puntos todavía la sospecha. Por culpa de matar a un colega, pero bueno. Vale, inventario era, ¿no? Sí. ¿Y este qué hace el reloj? Ostras, este tiene buena pinta, ¿no? Tiene efectos. La probabilidad de éxito aumenta en un 10. Vale, ah, no, vale. Compara el de arriba con el de abajo. Vale. Tu oponente no puede focalizar mientras lo estés haciendo tú. Ostras, este está muy guay, ¿eh?
No puedes focalizar mientras nosotros focalizamos. La probabilidad de éxito de las disciplinas aumenta un más 25% en caso de empate. El riesgo de focalización del oponente aumenta un más 25. Pero si lo hago yo, él no puede focalizar, ¿no? En teoría. Tu oponente no puede focalizar mientras lo estés haciendo tú. Vale, de momento voy a llevar el que tengo. Pero si tengo que focalizar o tal, igual pongo el reloj. No está mal, el reloj, ¿eh? Que por cierto, no hemos leído lo que decía. Reloj de sangre débil. Los sangre débil, aunque despreciados por toda la estirpe, poseen extraordinarias capacidades en muchos campos. Sus experimentos pueden parecer extraños o incluso incomprensibles, pero está claro que a veces funcionan. Vale, aquí no veo nada más. Hombre, está bien porque hemos encontrado un artículo, ¿sabes? No me quejo, la verdad. Cerramos. Vale, pues nada, quedan los contenedores. Quedan los contenedores y vamos a ir abriendo poco a poco. Vale, ya están abiertos todos. Garbage. Basura. Oh, Oh, la wasn't cabeza. expecting to see you here. Woo. Ah, es Boo. Entonces no es Moore. If it was a bodyguard who died in the lobby, where the hell is Moore? Entonces no es Moore. Buah, esto cambia las cosas, tío. Entonces no es Moore, tío, el que murió. O sea, el que han matado. Nothing of interest. Pero aquí hay mucha sangre, tío. Buah, entonces cambia esto un montón, ¿eh? Nothing. Ugh. Packaging to be recycled. Y sabía yo que... Seguramente que aquí encontraríamos la cabeza, tío. Nothing. Pero es Boo. Es al que... Al que llamaron, tío. Ugh. Packaging to be recycled. Vale, lo interesante tiene que estar aquí también, ¿eh? ¿Y esta movida? Wyatt's makeshift lab. And it's Es el not laboratorio de math. Wyatt. Ostras, qué Who movida, would tú. want to take that? Empty soda cans. Utensilio para forzar cerraduras. Consumible con recogido. Ostras, esto está bien, ¿eh? Son ganzúas. Siempre viene bien tener un utensilio para forzar cerraduras. Aumenta en 1 tu índice de seguridad durante la siguiente interacción. Vale, ¿y esta movida que he cogido? Vitae de Quentin King. Consumible. Muestra de la Vitae de Quentin King en el anterior Príncipe de Boston. Encontrar en los contenedores de Wyatt. La Vitae de los antiguos es muy potente. Al beberla, uno puede hacerse una idea de los poderes que estos tenían. Galet siente que a partir de ahora subyugar a los demás a su antojo será más fácil. Bueno, o sea que podemos subyugar más fácilmente. Rusty cans. Old chicken feet. Patas de pollo. No hay mucho más, ¿no? A shoe with worn out leather. I wonder what he's cooking with that garbage. Vale, pues no hay mucho más aquí, ¿eh? O sea, ahora ya nos hemos dado cuenta Rusty cans. de que no es Moore. No, aquí ya no veo nada más. Bueno, pues no hay mucho más, ¿eh? A ver, acabamos de ver que es Búho en vez de Moore. Eso... Claro. A que está en la habitación del pánico, tío. Pero ¿dónde puede estar la habitación del pánico? ¿Dónde narices puedes tener la habitación del pánico Moore? Tiene que estar encerrado ahí, en la habitación del pánico.
Claro, o fue el que escapó en el coche también, puede ser. O tiene una habitación del pánico y está encerrado ahí. ¿Algo se nos habrá pasado? O bueno, ahora que hemos descubierto que no es Moore el que está muerto, puede que se haya revelado alguna otra cosa, ¿sabes? Vale, igual tenemos que preguntar de nuevo a Wyatt. Voy a mirar a ver. A ver si tengo que preguntar a Wyatt. Si sabe algo. How can I help you, Agent Smith? ¿Cómo es ser un sangre débil? So, what's it like to be a No, no thin parece que blood? podemos preguntarle nada You acerca de lo de curious, are Moore. you? Usually, you hunt us down without asking any O sea, de que no es questions. Moore, claro. There are rules, Wyatt. Yeah, but I never asked to be this way. If you look at it that way, I'm innocent. If that means anything to you. Ah. Las reglas son las reglas. Like I said, there are rules. If we don't follow them, there will be chaos. Exacto. But it's unfair. That's the Camarilla for you. You could have gone to the Anarchs if you didn't like our rules. Or, we can change things from the inside. We're eternal. We don't know how to change. We were hunted under Quentin King. Look at us now. Things are already starting to change. Eso ahora, las cosas están empezando a cambiar. Es muy inocente. Just wait until an elder comes back. He'll launch a blood hunt before you can say unfair, and you'll all end up in the Eso es crematorium. verdad, o sea que... So, what's it like to be a thin blood? It sucks. Pues sí. Yeah, I can still go outside during the day, but it's not all it's cracked up to be. The descendants just can't understand. Sure, it's nice. More than nice. I've been roaming the night since 1745. Do you have even the slightest idea what that does to you? How it changes you, without even realizing it, without wanting to. It eats at you from the inside. But I'm still not complete. So, if I had to choose, I'd rather live at night and be like you. Thin bloods are the dregs of society. We're always wondering what's gonna happen to us. You, of all people, should know that. If we want to be like you, even a little bit, we have to come up with potions that have a temporary effect. Vale, que me hable de su taller. I found Sí le your podemos cook preguntar shop. sobre la cabeza. You didn't touch anything, I hope. Pues la verdad que sí, he cogido algo. I take what I want. Yeah. Of course. It's just that it's taken me years to find some of those things. So what? No, it's nothing. I Lo hope que hay, you guaya. found what you were looking for. Vale, sí, una cabeza en la basura. I went through your trash. So? Are you interested in one of my ingredients? That's not really what I've got a problem with. What? You didn't tell me about the man's head in a plastic bag. What? But what the hell? Is it more? No. No, that head belonged to one of his bodyguards. But it wasn't me, Mr. Missouri, I swear. I don't know anything about it. ¿No podemos intimidarle, tío? ¿En serio? A ver, vamos a intentar aquí un poquito de todo. Vamos a meternos el este. ¿No lo puedo usar, en serio? No me fastidies, no lo puedo usar. No le puedo usar. Claro, es que me va a focalizar, tío.
Me va a focalizar y me va a reventar. A ver, podemos perder mucha fuerza de voluntad, tío, pero... En caso de empate, aumenta un 50% la probabilidad de éxito de la siguiente defensa de habilidad. Sí, pero va a focalizar, tío. Va a focalizar y... Me va a focalizar, tío. Es que no puedo. Me va a focalizar. Y persuasión no puedo hacer. Porque no tengo puntos. Es que... Va a estar complicado esto de intimidarlo, tío. Porque el poder este no puedo porque es en caso de empate. Sí, si no focaliza, tenemos muchas posibilidades de éxito, pero... Nada, tío, no me arriesgo. Yo creo que no me arriesgo, tío. Nada, no me arriesgo. Le digo que le creo y ya está, porque es que no puedo. Okay, I believe you. Happy to help. No le puedo sacar nada, tío. ¿Le puedo How can I hablar? help you, Agent Smith? Ya no puedo hacer nada. Happy to help. Vale, no, es que no. Es que no, porque me va a focalizar, tío. Y me va a ganar y voy a perder los puntos de fuerza de voluntad. Y tal, y al final no sacamos nada en claro. Y perdemos esos 6 puntos de fuerza de voluntad que posiblemente nos vengan mejor en alguna otra confrontación, tío. Vale, ¿y ahora qué? Ahora la movida es... Aquí era el accidente, ¿no? Pero aquí hay ratas. Ostras, ¿puedo alimentarme una rata, tío? Even starving, I wouldn't touch that. I won't stoop that low. No. Creo que puedes. No sé, algún personaje igual puede, pero... Seguro que... Ah, mira, aquí está el choque. A vehicle ran into the wall. Aquí está el choque, pero no hay nada más. Simplemente chocó el vehículo y ya. No sé, pensé que iba a sacar algo más en claro aquí. Sobre lo del choque, pero... A vehicle ran into the wall. No, pues no veo nada más aquí. Aquí no hay nada. ¿Puedo hablar con este? Do you know if a backup's on the way? It should take a long time. No. La chica esta parece que no podía hablar. Pero puedo hablar con el que está por aquí, ¿no? Cierra este coche, por favor. No quiero sospechas. Igual tengo que subir a hablar con la oficial, tío. Uy. Arriba. Igual tengo que hablar con la oficial. Aquí en el garaje ya no puedo hacer nada más. Vale. ¿Aquí qué había? Ah, era la lavandería, vale. Wet laundry. Mold. It's been here for several days. No, aquí en la lavandería no hay nada.
Tampoco hay nada ya. It's okay. Don't worry. Por aquí tiraron la cabeza. Vale, pues vamos a hablar... ¿Con quién podemos hablar? Con la oficial, ¿no? Con esta. Where in God's name is forensics? ¿No? ¿No puedo hablar con esta? Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy o qué? Es que no puedo irme. Recupero los informes sobre la primogenitura. De momento me falta eso, o sea que... No puedo irme. A ver, si hago así... Observar la herida cuidadosamente. Mirar. He was decapitated. It was a pretty clean cut. A signet ring with a beaver on it. More went to MIT. Observar sangre, deducción, sabiduría. No tengo nada de eso. Bullet wound in the right hip. Claro, por eso disparan, ¿no, tío? Mirar A más de signet cerca. ring with a beaver on it. More went to MIT. Vale, no tengo idea de con quién hablar ahora. Con este colega, con el conseje. Puede que sí, ¿no? I've just A ver. got one more question. Yes. What do you want to know? ¿Conoce Fortress Security? Claro, la habitación del Does the pánico, a name ver. Fortress Security mean anything to you? Does it ever? Hard to forget them. They came out here last year to work on a project for about 2 weeks. And Mrs. Moore had interior designers here just about every season. But this time... Ha tenido que hacer the workers una habitación showed del no pánico. respect for the common areas. There were 4 of them, and I can tell you, they made quite a mess. I had to clean up the debris and plaster they left behind them for ¿En weeks. dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Any idea what they were working on? No. I mind my own business. 4 workers here for 2 weeks who left behind loads of debris and plaster. They weren't here for a small project. No, ni para una alarma, ni para una caja fuerte. No, no, no. Han tenido que hacer la habitación del pánico, tío. Y ahí tiene que estar Moore. En la I habitación del think we're pánico. done here. Thank you. Tenemos que encontrar la habitación del pánico, tío. Pero ¿dónde puede estar? Obviamente arriba, doy por hecho, ¿no? Pero voy a investigar un poco todo, porque... Porque ahora que ya sabemos que puede haber una habitación del pánico... Mirar un poco todo, vale. Zona segura. Aquí tiene que estar el colega. ¿Y esto? It seems like gardening is a real passion for Lydia. Not sure Jason shares your enthusiasm. Vale. Así conseguimos puntos, porque es que no podemos hacer casi nada, tío. Vale, aquí no creo que encontremos una entrada a ninguna habitación. Tiene que estar arriba. Tiene que estar arriba. 100 metros, Costa Rica. Tiene que estar arriba. Había hecho un vistazo. A ver, esta movida. His MIT class ring, right where you can't miss it. The same one I saw on the body. Vale, eso no lo habíamos visto cuando miramos el cuadro, ¿eh? Y a veces que hay que mirarlo detenidamente, tío. Digo, igual un botón o algo para abrir a una puerta oculta o algo, pero no. Nada, si hay que estar aquí un rato investigando, estamos un rato, ¿eh? Aquí es una botella de vino. ¿Esta movida qué es? Nada. Tiene que estar arriba.
Por aquí no, porque vamos a eso. Madre mía, tú, ¿todavía sigues potando, amigo? Oh, there are bloodstains on the garbage chute. Aquí nada. Aquí no sacamos nada en claro. Nos vamos. Arriba, ¿no? Porque por esta zona yo creo que no hay nada. This sort of formal decor might impress Boston high society, but not me. Yo creo que por aquí no hay nada. Porque por aquí nos vamos. Sí, por aquí nos vamos. Por aquí nos vamos del apartamento. Vale, vamos arriba. Solo nos queda investigar arriba. Tiene que estar arriba. He must have gotten mixed up in some nasty business. Este león, nada. Vamos a mirar. Empezamos por aquí. La habitación de June, por ejemplo. My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. Imagino que la habitación del pánico esté Moore, encontremos los papeles y tal y toda esa movida. Pero yo creo que aquí no vamos a encontrar nada. I'll finish here and I'm on my way. Aquí no vamos a encontrar absolutamente nada. Aquí está la cama. La cámara de fotos. Nada, aquí no hay nada. No, aquí no quiero que encontremos nada. Está la ducha. Interesting. Puede que esté como en sus oficinas o algo así, tío. Voy a mirar en esta. Pero aquí tampoco encontré mucha cosa en esta parte, ¿eh? The blueprints of a house on the west coast of Costa Rica. Pura Vida Extension Project. Aquí no creo que encuentre nada. No, en la oficina no creo que haya nada aquí. Está... Es sospechosa, está... no. Puede que en la habitación del tipo. June in Costa Rica. Sí, este cuadro ya lo habíamos visto. Vale, vamos a mirar aquí en su habitación. ¿Esta es su habitación? Sí. Vamos a observar un poquito. Más por aquí. ¿Esto qué Poems era? in Lydia's mother tongue. Vale, los hijos de las flores. No, esto nada. ¿En el ropero? No, puede que haya algo en el ropero. Veo luces ahí. No. Tampoco puede que haya nada aquí. El ropero, la ducha. Voy a ir con esto puesto por si acaso me dejo algo, tío, porque... Y aquí, tío... Canal de noticias. Tauro. Canal de noticias. El tiempo. Llamar. ¿Podríamos llamar a alguien, tío? No sé si encontrar algún teléfono o algo del Force HS para que nos diga dónde narices está. Puede que sea eso, ¿eh? Pero claro, ¿dónde está la nota esa?
A saber dónde está lo de la nota esa. Someone tossed a bunch of stuff in this bag, in a hurry to leave. Aquí no hay nada. Tío, pues ahora mismo estoy un poco perdidito, ¿eh? Pero sería bueno encontrar eso, ¿eh? Lo de la seguridad. Vale, nada, si tengo que registrar otra vez toda la casa, la registro, no tengo problema. Vale, vamos a la otra zona ahora. Por aquí bajamos. Las escaleras, nada, aquí nada. Aquí nada. Esta parte, a The ver. ghoul who was searching here was looking for something specific. Al final la chica esta se fue, ¿no? La que era la ghoul. Ugh, what a mess. Ah, aquí está, te encontré. Fortress Security. I've already seen that name on a letter. ¿Era 44 qué? Pasadizo secreto. No, no es pasadizo secreto. Armería secreto tampoco. Era esta, habitación del pánico. Pero no hay un número para llamar o algo, tío. Sí, porque era 4424 o algo así. El archivo que tenía en la caja fuerte. Pero pensé que íbamos a encontrar un número de teléfono o algo, pero no. Aquí no hay nada. Tío, ¿dónde puede estar la habitación del pánico? Me intriga saberlo. ¿Puede que aquí? Es que no me queda otra que aquí. Human logic is beyond me. What's the point in doing that? Un momento. No, 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 no. Eso no puede ser lo que está pensando. Nice collection. Working for us has its advantages. Observar por si hay algún botón, algo, tío. Porque aquí descubrimos el botón este donde estaba la caja fuerte. Este es el despacho de él. Aquí no hay nada. Tampoco, nada relevante. Esto ya lo hemos visto. La foto Lydia and June at the de Lidia y beach. John. Tampoco. Vale, la caja fuerte está aquí. Que aquí, como veis, A esto. thank you letter from Bueno, 44, Fortress 24, Security. 52. After the installation of a system for more. Maybe he kept it for reference. I've already heard about this company somewhere. Habitación del pánico, tío. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde tienes esa habitación? Colega, ¿dónde la tienes? A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Hay que pensar dónde la puede tener, tío. ¿Qué te estaba buscando por aquí? A Boston manufacturer's files. Puede que por aquí haya alguna especie de... Deeds. Stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camarilla's business.
Esto lo registró Google. Aquí no creo porque es la zona segura. No, aquí no creo que te pongan en la zona segura. Mirar dentro esto. Auction. Acquisition of Vale. 87. Dejan Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. Sí, nada, esto ya lo habíamos visto, sí. Nada, aquí no hay nada. Pues solo me queda mirar arriba, nada más. Y si hablamos con el de arriba... Esto nada, tío. Todo esto ya lo vimos. Tío, ¿dónde puede estar la habitación del pánico, colega? ¿Qué nos queda eso, descubrir esa habitación del pánico, colega? Puede que aquí, la última parte que me queda es aquí, ¿no? It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Porque en el garaje no creo. Una habitación del pánico es aquí arriba. Live stock prices. I had fun for a while too. At first. ¿Podría hablar con el colega este? Sorry, Agent No. Smith, but I'm a little busy right now. Vale. Nada. Toca investigar y adivinar dónde narices está, tío, en la habitación del pánico. No nos queda otra. Tarjeta, informe sobre Yaradrori, llave de los archivos. Esta llave de los archivos no es lo que encontré en el apartamento. Tiene una etiqueta que pone archivos. Esta no sé si la hemos usado para algo, ¿no? El coche, teléfono salpicado de sangre. Good evening, Jason. I need you tomorrow night at Nakatomi Plaza. We are getting the family together, and I would like to tell them about our agricultural and food business plan. Round up the numbers and bring them with you. Obviously. Jason, my cousins didn't show up after all. Stay... Dad? Thank you, thank you, thank you! No. Estoy un poco perdido ahora, ¿eh? Porque he registrado toda la casa, tío, en un encuentro donde puedes tener la habitación del pánico. ¿Ni con quién puedo hablar? Por aquí... Es que por aquí bajamos al garaje, no tiene sentido. Lavandería... Es que la lavandería tampoco tiene mucho sentido. Porque aquí no veo ninguna entrada ni nada, ¿no? Lavandería lo dudo. Aquí tampoco. Fine vintages imported from Europe. Moore knew how to treat his guests. Es que me queda encontrar algún tipo de teléfono para... no sé. No sé con quién puedo hablar. Cocina, el comedor. Aquí.
Esta zona, tío, aquí hay algo. Tiene que haber algo aquí, tío. Ah, ¿es un armario o qué es esto? Es la habitación. No sé, bueno, en este capítulo no lo vamos a encontrar, eso está más que claro. Porque... tampoco encontramos ningún teléfono. Porque igual podemos llamar a algún tipo de teléfono o algo, pero... examinar, examinar... His poor family. Such a violent crime. It's just unbelievable. Entonces, ¿contigo podemos hablar? Huh. You managed to calm him down. I thought that would be impossible. Vale. Yes, and he was able to answer a few questions. Pizza, pizza, pizza. Esto... la jungla... es que la jungla tendría sentido, tío. Pura vida. Tendría sentido estar aquí, la habitación del pánico, pero... pero no hay nada, tío. Tendría sentido, pero no. Aquí tampoco. Es una zona segura. Ah, tío, o sea que no... no hay manera de encontrar aquí... algo, tío. Algo. Necesito encontrar algo. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Es que luego te lo pone aquí. Recuperar los informes sobre la primogenitura. Y no lo he encontrado. Porque con la tipa esta no puedo hablar. Sorry, Smith, but I've got work to do. Con esta, Sorry, I'm busy. poco. ¿Y con esta qué? Aquí salgo. ¿Puedo hablar contigo? Go ahead. It's okay. Vente, Gómez. No, no quiero irme. No quiero irme. Porque necesito encontrar la maldita habitación del pánico, tío. O igual me tengo que ir, yo qué sé. Ey. The victim lost a lot of Vale, vale. Nada. Nada, pues nada, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí porque no tengo absolutamente ni idea de momento de cómo seguir o de con quién hablar. Algo se me escapa. Algo se me escapa y en el próximo capítulo pues tendremos que averiguar el que se nos escapa. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos aquí en Manucas 28 Gameplay. Hasta la próxima.